Soraya Borelli Patiño. Es una destacada periodista, traductora, intérprete y profesora de lengua rusa, con una trayectoria académica y profesional que abarca más de 4 décadas y 3 continentes: Europa, América del Sur y América Latina. De origen colombo-venezolano, su pasión por la lengua y cultura rusas la llevó a formarse en prestigiosas instituciones como la Universidad de Voronezh y la Universidad de San Petersburgo, donde consolidó su experticia en periodismo internacional, docencia del ruso como lengua extranjera, RKI, y metodologías innovadoras para la enseñanza de idiomas. Su compromiso con la educación y la difusión cultural la ha llevado a participar en programas de capacitación docente en Rusia, Tayikistán y Colombia, colaborando con universidades, asociaciones internacionales y centros de investigación. Entre sus logros más recientes destacan su participación en seminarios científicos prácticos en la Universidad Pedagógica Externa de Moscú y la Universidad Federal del Kazán, así como su formación en el Centro de Tecnologías Contemporáneas para la Educación en Rusia. Hoy, Sara Borelli no solo es una referente en la enseñanza del ruso para hispanoparlantes, sino también un puente cultural entre América Latina y Rusia. Con el lanzamiento de sus libros Historia del alfabeto ruso y Aprenda el alfabeto ruso, manual para hispanoparlantes, reafirma su misión de acercar el rico legado lingüístico ruso a nuevos públicos, combinando rigor académico con una pedagogía accesible y motivadora. Fíjense entonces cómo tenemos a esta increíble mujer que, más que un compromiso, digamos, intelectual, pedagógico, has mantenido prácticamente una gesta por la cultura, una gesta por hacer, digamos, de la lengua y de las lenguas, tanto del español como del ruso, un puente que pueda facilitar no solamente la comunicación, sino programas de interés superior. Y yo eso estoy absolutamente convencida. Entonces, bueno, muy rápidamente, Historia del alfabeto ruso. Es un viaje fascinante a través del tiempo que explora los orígenes y la evolución del alfabeto cirílico desde sus raíces protoeslavas hasta su forma actual, muy rápidamente. Y este segundo libro maravilloso, Aprenda el alfabeto ruso, más que un simple abecedario, este manual es una herramienta pedagógica innovadora, diseñada para facilitar el primer contacto con el ruso. Basado en la experiencia de la autora como estudiante y profesora, el libro organiza las letras en 4 grupos pedagógicos, partiendo de lo familiar hacia lo desconocido. Pues para el libro total, un proyecto que no solamente es universal, sino que dentro de su biblioteca precisamente gestiona la diversidad de lenguas. Y además tenemos entre nuestro proyecto cultural una investigadora nativa rusa, pues para nosotros, Soraya, es un gran homenaje para la biblioteca, un gran orgullo para el proyecto poderte tener acá y agradecerte además la confianza de lanzar con nosotros en nuestro proyecto estos maravillosos libros. Te dejo con tu público y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. ¡Wow! Me siento así como un deportista, estoy llegando a la meta. Llegué. Claro que sí. Después de 2 largos años en este proyecto, pues debo comenzar por agradecer a mis padres, emigrantes colombianos en Venezuela, quienes movieron cielo y tierra para comprar el pasaje aéreo que en 1984 me llevó a Moscú, luego de haber ganado una beca de estudios en la extinta Unión Soviética por mis méritos, por mis calificaciones y como parte del programa de becas
que desde la década de los 50 mantiene el gobierno de la Federación de Rusia para países de todo el mundo. Agradezco a mi profesora Lyudmila Panamariova, la primera profesora de ruso que yo tuve en el año 1984, por haber tenido la paciencia y el tino para saber en qué parte de este cerebrito había un switch para que yo aprendiera a hablar ruso, cosa que fue muy difícil, créanme. Agradezco a la profesora Irina Shigina, docente de la Universidad de Voronezh, quien sin su ayuda este proyecto no hubiese sido posible. Desde hace un año y medio aproximadamente, la profesora Shigina, a quien encontré por internet hace algunos años buscando a mi profesora Lyudmila, me ha ofrecido un apoyo incondicional con consultas, correcciones, sin importar la hora, el uso horario, y en la soledad de este trabajo que para un escritor es bien difícil por lo solitario que es. La compañía de la docente Shigina fue invalorable. Моя дорогая, уважаемая, спасибо огромное. Gracias a mi hijo Mijail, que está acá en la sala, porque me apoyó en todos los sentidos y ahora me apoya económicamente, porque para escribir estos libros tuve que abandonar todo tipo de trabajo, todo tipo de ingreso, y bueno, lo único que hago ahora es estar creando obras para herramientas de trabajo, para estudiantes latinoamericanos que siguen llegando a estudiar a la Federación de Rusia y que yo quiero ofrecerles una herramienta de trabajo que yo no tuve en el año 84 y que está basado en mi experiencia empírica, empática, como estudiante de ruso, que en alguna vez fui y ahora profesora de ruso. O sea, se me hizo tan difícil aprender el ruso. Yo pensaba que yo era bruta, tapada. Imagínense ahora, soy profesora de ruso y escribo para los demás alumnos y para los demás muchachos. Debo decir que la labor de todo lo que he aprendido en Rusia lo he llevado con los años y sigo aprendiendo y sigo recibiendo de Rusia. En este trabajo como escritora, como les vengo diciendo, esta es una investigación que se realizó como durante 2 años. He tenido que llevar a la par también una actividad física, como lo decía y lo dice, todavía lo sostiene la profesora Tatiana Chernigovskaya, que es una especialista en neurociencia. Ella todavía, yo recibí clases con ella en Leningrado, todavía sigue dando clases, y ella dice, el cerebro es un músculo diseñado para cosas difíciles. Si no lo utilizas, se atrofia. Pero aparte de eso, la actividad física es indispensable para poder llevar a cabo una labor como esta. Un escritor pasa muchas horas sentado y después de ese daño físico que le estamos haciendo a nuestro organismo, tenemos que levantarnos. Así que la actividad física tiene que ir de la mano con la actividad académica. Gracias a la vida, porque en esos días en que la nostalgia de la migración me vació el pecho, yo aquí en Bucaramanga, hace 2 años aproximadamente, yo dije, yo necesito algo familiar, yo necesito algo propio, algo mío. Venezuela está tan lejos, yo tengo que buscar un ruso aquí en Bucaramanga. Y lo encontré. Y me fui por internet, yo decía, yo he visto a alguien, la profesora Anastasia Espinel Soares, le escribí por Facebook y me respondió. Y me dice, Soraya, vamos y te invito a un café a la Casa del Libro Total. Y en la Casa del Libro Total, que me abrió las puertas, encontré a una coterránea maravillosa, espectacular, Sandra Cuesta, andina. Sí, señor. Y yo dije, aquí está.
O sea, lo más familiar que yo podía tener el idioma ruso y lo más familiar que yo podía tener una coterránea venezolana, andina, que me abrieron las casas las puertas de esta casa. Y yo quiero agradecer al personal de la Casa del Libro Total, porque desde el personal de limpieza, desde la vigilancia que te recibe, desde el personal de administración, desde la persona que te prepara el café, hasta los directivos, todos hacen milagros. Y mis sueños son realidad gracias a la Casa del Libro Total. Quisiera hacer mención también a un personaje, a mi gatita, déjame ver, a mi gatita Arisca, compañera fiel en tiempos de pandemia, Arisca. Arisca, ella no le gusta. Redisca, ajá. Ella ha sido mi compañera en las jornadas de pandemia, ella ha sido la correctora de mi trabajo, ella ha sido la que me ha borrado los manuscritos y los he tenido que volver a reescribir, pero ahí está en la casa, solita, pero me está esperando. Estos son los seres de luz que nos mandan para que nos ayuden, que me ayudaron en este hermoso trabajo. Y soy agradecida y bendecida, pues, porque soy nieta de emigrantes franceses, hija de emigrantes colombianos. Mis hijos son emigrantes, están regados por el mundo. Mi nieta es una hija de 2 emigrantes. Y es que esa es la vida de los emigrantes. Somos gente que aprende culturas e idiomas. Los valoramos, los transmitimos de generación en generación. Esa es nuestra esencia y nuestra valía. Bueno, como ya les mencioné, y entrando en materia, en el año 84 obtuve una beca para estudiar en la Unión Soviética. Y estamos hablando de los años 80, época de polarización mundial, el mundo dividido por el muro de Berlín, y yo jamás había escuchado hablar a alguien la lengua rusa. Mi única referencia, el osito Misha, diminutivo de Mijail, que lo vimos y lo vi yo en el único televisor blanco y negro que existía en mi casa, y lo vimos elevarse por los cielos de Moscú con unos globos diciendo "Das vidania, das skora встречи". Y entonces ese momento para mí, yo me enamoré y yo dije, yo voy a ir a Moscú y yo voy a estudiar en Moscú, y me fui. Eso fue en otoño de 1984. Han pasado 41 años desde el momento en que aprendí a hablar en ruso. Una época que recuerdo muy claramente, porque por trámites burocráticos, los latinoamericanos siempre llegamos tarde a las clases. El primer día de clases de Rusia comienza todos los años el 1 de septiembre. Pero yo llegué como el día 20. Por supuesto, mis compañeros ya llevaban por adelante muchas horas de clase, 6 horas diarias de clase, 6 horas. Y a pesar del cambio de uso horario, o sea, nosotros literalmente vivíamos en las aulas de clase. Y por supuesto, años después, yo decía, pero ¿por qué se me hace tan difícil el idioma? Años después, analizando los libros de la época, pude comprobar que el libro por el cual yo aprendí, que se llamaba Ruso para estudiantes extranjeros, no era el mismo START. Allí dice START 1. Este libro, a pesar de que es soviético y de la época de los 70, pues, puede ser que todavía antes, es muy cotizado en Rusia, porque todas sus primeras lecciones, muchas lecciones de nivel 0, están enfocados en la fonética. Y yo, desafortunadamente, aprendí con un libro que no tenía fonética y que yo llegué aproximadamente a esta lección. Это Антон, это Анна, это клуб, это завод, это столовая, это клуб, это Иван. Слушайте, повторяйте, читайте. ¿Entendieron algo? No. Y yo tampoco entendía. Lo mismito me sucedía a mí. Yo estaba como pajarito en rama. Yo miraba hacia los lados, yo decía, Dios mío, ¿quién me ayuda?
Pero, como, ay, ya me perdí. Ok, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que mi proceso fue muy duro, realmente duro. Mi profesora no hablaba inglés y tampoco español. Entonces, ¿cómo podía mi profesora Lyudmila explicarme lo que yo no entendía? Les confieso que de verdad era tapada. Fue ella quien un día me enseñó una canción en ruso y fue como que de verdad abrió ante mis ojos un panorama, porque fue como una revelación. El ruso no era tan difícil como yo pensaba, no era tan bruta tampoco. La clave estaba en la fonética, en los sonidos, en perder el miedo a escucharme a mí misma hablando ruso. Fíjate que 41 años después, apenas ayer, antes de ayer, me invitaron a presenciar una clase de ruso en internet. La profesora Julia, desde la isla de Margarita, en Venezuela, ofrece una clase de ruso en nivel A0 a estudiantes jóvenes, adolescentes mexicanos. Este evento se está llevando a cabo en este momento en la Ciudad de México. Y yo estaba allí de invitada. Entonces, ¿qué sucede? En una hora académica, 45 minutos, la profesora les enseñó a los muchachos a leer palabras básicas, les enseñó el alfabeto, les enseñó a vencer el miedo y a pronunciar algunas letras en ruso. ¿Y saben cómo lo hizo? Enseñando, comenzando por el alfabeto ruso. Historia del alfabeto ruso y aprende al alfabeto ruso están concebidos desde mi óptica y experiencia empática, como lo dije, como estudiante extranjera y como profesora de ruso actualmente. Esta es la manera de plasmar sobre el papel, por primera vez desde Latinoamérica y en español, el resumen de la metodología que de manera empírica durante todos estos años hemos trabajado los profesores de ruso, de agrupar las letras por grupos. Si no estoy equivocada, es la Federación de Rusia el país que más experiencia tiene en preparación de extranjeros en todo el mundo. Desde los años 50 en la Unión Soviética, hoy Federación de Rusia, y los países satélites de la extinta Unión Soviética, siguen recibiendo a estudiantes extranjeros por el programa de becas. E incluso he sabido que en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú, RUDEN por sus siglas en ruso, acaban de crear un simulador para el aprendizaje del ruso para estudiantes extranjeros con inteligencia artificial. Un sistema que analiza el habla de los estudiantes, ayuda a corregir la pronunciación, elabora una trayectoria individual de aprendizaje y puede actuar de interlocutor en el diálogo. Solo la Facultad Preparatoria RUDEN de Moscú tiene en su facultad preparatoria 7.000 estudiantes extranjeros de todo el mundo. Facultad preparatoria, para explicarles, es un año introductorio de ruso antes de ingresar a las universidades por especialidades. Desde el 1 de septiembre hasta enero, nosotros vemos 6 horas continuas de ruso, diaria, pero ruso básico. Lo básico, esta es mi cama, esta es la casa, él es el profesor, yo quiero comprar esto, o sea, lo que nos ayuda a desenvolvernos en nuestro ambiente. Y ya después de enero en adelante, entonces ya es por especialidad. Ya comenzamos a ver economía, los que van por medicina, anatomía. Yo comencé a estudiar, imagínate, Dostoyevsky, Nekrasov, Pushkin, Tolstoy, apenas con 3 meses de ruso, con literatura, geografía universal, teníamos lingüística, el idioma ruso, o sea, era muy exigente. Entonces, cuando uno termina la facultad preparatoria, después es que ingresa a las universidades.
En mi caso, ¿qué sucedió? Que yo gané la Olimpiada de idioma ruso. Después de estar en la cola, detrás de la ambulancia, mi profesora Lyudmila me ayudó, gané la Olimpiada de idioma ruso y me dieron la oportunidad de escoger la universidad. Yo quería ir a Moscú, pero mi profesora me dijo, no, vete a Leningrado. Leningrado es la cuna de la cultura rusa y menos mal que lo hice. Hoy es San Petersburgo. Entonces, ayer escuchando esa clase a la que hago referencia, pude comprobar que mis libros son necesarios. Son una herramienta valiosa. En primer lugar, para profesores de ruso que ya están en América Latina enseñando el ruso con apoyo del español. Porque ofrece muchas herramientas fonéticas comparativas y ejemplos prácticos. Es importante destacar que el español que aprenden los rusos en las universidades es el español de España. Y el español de España no es el mismo español que hablamos aquí en América Latina. Nosotros tenemos nuestros bemoles. Incluso fonéticamente hablando es completamente distinto. Cuando yo consultaba este libro con la profesora Irina Shigina, que ella constantemente está en las universidades de Granada, las universidades españolas, ella me decía, Soraya, esto no se aplica, pizza, porque en España es pizza. Le dije, sí, pero nosotros es pizza. Igual como la letra Y, en España no existe, pero nosotros sí la tenemos, porque los uruguayos y los argentinos, ellos dicen yo, lluvia, pollo, ¿sí? Entonces nosotros sí tenemos ese sonido eslavo, ¿ok? Entonces, en los actuales momentos, a diferencia de 41 años atrás, a los profesores de ruso se les está permitiendo utilizar lo que llaman el idioma de intermediario. Un idioma intermediario. Anteriormente no. Mi profesora Lyudmila hablaba español y yo no lo supe hasta después que estaba en la universidad. Ella tenía prohibido hablar conmigo español y las que hablaban inglés tenían prohibido hablar inglés y las que hablaban árabe tenían prohibido hablar en árabe. O sea, nosotros comenzamos con Yochita, Tutarzán y tuvimos que sacar el idioma. ¿Ok? Pero ahora no. Entonces, estos muchachos, estos estudiantes, porque son jóvenes, estos profesores que son jóvenes en proyectos y programas que está llevando a cabo la Federación de Rusia de Ayudas Humanitarias, el Fondo Ruski Mir, Rosa Trudnicheva, de apoyo y de intercambio cultural, vienen a Latinoamérica y entonces se encuentran con un español que difiere del español de España y del español que ellos aprendieron en la universidad. Entonces, estos libros, en primer lugar, son una herramienta para ellos. Mis libros también son una herramienta para estudiantes y curiosos que se atreven a aprender ruso, porque los guía por una senda que se inicia con letras y sonidos y grafías familiares, pasando por las letras que, como algunas amistades, conocemos por fuera, pero no conocemos por dentro. Otras que las conocemos por fuera, pero es al revés la cuestión, ¿no? O sea, ojos vemos, corazones no sabemos. Hasta llegar a esas letras que verdaderamente no conocemos. Y lo que a simple vista les parece complicado y desconocido, gracias a mis libros, se les va a hacer mucho más fácil y lo vamos a descubrir ahorita, con el público acá presente. Comencemos por aprenda el alfabeto ruso. Para que tengan una idea clara de lo que estoy hablando, les voy a presentar en este momento un video
Б, В, В, Г, Г, Д, Д, Е, Е, Ё, Ё, Ж, Ж, З, З, И краткое, И, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, О, О, П, П, Р, Р, С, С, Т, Т, У, У, Ф, Ф, Х, Х, Ц, Ц, Ч, Ч, Ш, Ша, Ща, Ща, твердый знак, И, И, мягкий знак, Э, Ю, Ю, Я. Я. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Los quiero escuchar. Ajá. Ahora, ¿qué les pareció? ¿Es tan difícil como parece? ¿Fue difícil? Yo ya sabía, pero una preguntita, por ejemplo, esto... Un momentito, ¿sí? Pero ¿les pareció difícil? ¿Sabes? Hay una cosa, sí, porque hay unas palabras que son igualitas y son diferentes, unas letras. Ajá, o sea, no todo es tan desconocido como pensamos, ¿verdad? Ok. Hay unas letras Ajá, que son palabras, o sea, que se pronuncian con una palabra. ajá. Hay unas letras que son como unas Unas palabras, palabras, sí. pero ¿todo es desconocido o hay algo familiar allí? Muchas cosas familiares, ¿verdad? Tanto por la grafía, por su apariencia externa, como por su sonido. ¿Sí? Y quiero decir una cosa, Ajá. en ruso, a diferencia del español, discúlpenme, no hay ninguna letra inútil, ninguna letra que sea inútil. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo, yo haciendo todo al revés, para mí, digamos, eso es como con la leche materna. En cambio, por ejemplo, el español. Yo recuerdo cómo nos matábamos, mientras tú decías que yo me siento torpe por la rusa, yo decía lo mismo para la Con el lengua español. española. Pero como nosotros éramos un grupo bastante unido, yo me daba cuenta, no soy la única con este problema, porque yo recuerdo cuánto nos sufríamos por la H. No entendíamos para qué la necesita. En cambio, escribiste el H donde no es, sacas 2 en el parcial. Así es. O por ejemplo con B y V. Yo Ajá, recuerdo pero con ya B vamos, y V. ya vamos para allá, ya vamos para allá. B y V, eso fue un dolor de cabeza. Entonces, como ustedes pudieron ver, el alfabeto ruso tiene letras que son familiares, que son cercanas a nosotros. ¿Y por qué se debe eso? Porque el alfabeto tiene 3 vertientes: el alfabeto griego, el alfabeto latino y el alfabeto cirílico. No voy a profundizar mucho en la materia porque yo quiero que ustedes adquieran mis libros. ¿Ok? Pero sí puedo ofrecerles, dígame. No, pues una preguntita, es que yo me lo sé casi todo, pero no todo. Por ejemplo, esa N mayúscula, allá, la H mayúscula es N. A allá. ese vamos, Y ya pero vamos allá. M, yo he visto que la T en algunas veces la usan como una M mayúscula, es T. Ya te voy a explicar, ya Y te ya voy está. ya te voy a aclarar las Y dudas. en griego, o sea, ya no hay S ni Z, porque en ruso, ¿cierto? Que es la delta recortada, que es la C, se usa para todo, ¿cierto? Ya te voy a, Pero ya te como voy sé, a aclarar ¿cierto? todas Sí, eso tus es lo que dudas. medio entiendo. Así es. Entonces, yo les voy a ofrecer en este momento, y que es lo que condensa, aprenda el alfabeto ruso, una visión de aquellas letras que son como nosotros. Vamos con el primer grupo, las latinas. ¿Ok? ¿Las conocen todas? A, O, K, M, T. O sea que ya ustedes pueden leer la primera palabra. ¿Qué dice allí? Mamá. Mamá en español, pero en ruso es mama. Puede, ajá, esa sonrisa. Puede ser un sustantivo como puede ser un verbo. Mama. ¿Ok? Pero en ruso es mama. La segunda palabra,
K-O-T. Kot. Kot. Significa miau. La tercera palabra. Tomat. Tomat. Aunque el ruso rara vez Paradisa. dice tomate. Es Sí, paradisa. es pomidor. ¿No es paradisa? Ah, no, es el cereal. Ajá. Esas son las letras del primer grupo, las que son nuestras, las que son latinas, por eso tanta flor. Lo que le falta es el coco, el sol, la playa, nosotros las conocemos. ¿Ok? Ahora veamos aquellas letras que, como las amistades falsas, ¿no? O sea, caras vemos, corazones no sabemos. Las conocemos por fuera, pero por dentro puede ser que suenen de otra manera. La primera, ye, ve, en, es, ja, ja. En ruso, ja. ¿Ok? Como pueden ver, las conocemos por fuera. Las conocemos por fuera porque es la pregunta que estaba haciendo el caballero, que la H para ellos es la N, como la P de nosotros para ellos es la R. Y no es una R tan acentuada como en español, sino es R. ¿Ok? La V. Más adelante vamos a ver la importancia de esa V, saberla pronunciar bien, porque en español es B, de burro, de bien, de bueno, pero en ruso es una V colidental. Entonces, al ustedes conocer las letras del segundo grupo, podrán leer la primera palabra, en, ye, te, ¿cómo se lee? Niet, niet, niet. La segunda palabra, uja. Así es, uja, ujo, pero allí dice ujo, pero se pronuncia uja, oreja. La tercera, R-O-T, rot, rot. Acuérdense que les dije que la R no es tan pronunciada, sino es cortica, rot, rot. Entonces, boca. Esta, N-O-S, nos, nariz, nos. Y la última, C-O-K, soc, jugo. Claro, automáticamente nosotros estaríamos leyendo coc, ¿verdad? Coc, os, ¿sí? Porque es lo que les explico, las conocemos por fuera, pero su sonido es completamente distinto. Veamos el siguiente grupo. El tercer grupo, esto es al revés. Por fuera las conocen en su casa, porque nosotros no la conocemos. Pero por dentro, sí, tienen alma latina, tienen alma nuestra. Vamos a ver. La primera, B. La segunda, G. La tercera, D. Siguiente, Z. Le sigue I. L, P, F, E, Ch. ¿Los sonidos son conocidos? Sí, porque la última Ch es de cháchara, cucaracha, muchacha, E, elefante, F, feo, P, perro, L, helado, I, iglesia, Z, zorro, aunque nosotros no pronunciamos la Z. A, el zumbido de un mosquito, z, z, ¿ok? D, de dedo, G, de gato, B, de burro. Allá está la B rusa, B. Entonces ya podemos leer esta primera palabra. B-A-N-K, bank. Bank. ¿Qué es banco? G-O-D, God. Año. Z-U-B, zub. Diente. B se convierte en P, zup.
Pero esos son otros fenómenos fonéticos que vienen en mi siguiente libro. P-A-Pa, papa, que es papá, papa. D-O-M, dom, casa. F-O-T-O, foto, foto, foto. Que es que en algunas canciones subtituladas yo he visto que se pronuncia con diferentes vertientes, se dice por ejemplo domoy o damoy o doma. No sé si, pero entonces ¿cuál es la que más se usa? Porque el dom no estoy tan familiarizado. Eso Como tiene domoy, que damoy. ver con Sí, gramática. eso, no sé si son plurales. Eso tiene que ver con gramática porque las palabras, los sustantivos, los adjetivos cambian dependiendo de la declinación del caso. Y en ruso hay 6 casos, pero no nos vamos a meter con bueno. gramática Con el porque domo estoy de trabajando solamente con fonética. Bueno, sí. ¿Ok? Pero fíjate que hay muchas dudas que tenías. Hay dudas fonéticas que se pueden aclarar en mi siguiente libro de sonidos consonánticos y vocálicos en ruso, que es donde están los fenómenos de los fenómenos de la disminución, de la reducción, cuando un sonido, pero ya te lo voy a explicar porque lo tengo aquí en mis láminas. Pero antes de pasar al cuarto y último grupo, quiero hacer un paréntesis con una particularidad latinoamericana. Nosotros tenemos la mala costumbre de no pronunciar bien las palabras. Entonces, en español, esta B es la B de burro, ¿verdad? Pero en ruso es la V, la V, una V colidental. ¿Por qué es colidental? Porque el aire sale por los colmillos. El bisema y el sonido es igual a la F. ¿Ve? V. Una persona con insuficiencia visual, auditiva, va a ver, te va a leer los labios y él va a pensar que tú estás diciendo V o F, cualquiera de las dos. Lo cierto es que un profesor de ruso que venga y esté dando una clase a los estudiantes de acá en español, no va a tener el tino de un profesor latinoamericano, que nosotros somos los creadores del bullying. O sea, le decimos al alumno, así no, burro, esa es la B de burro y esa es la V de vaca. Esas particularidades y esos tips están condensados en mi libro. Por eso es que es una herramienta para esos nuevos profesores. Claro, yo no le voy a decir al profesor de ruso, dígale burro, porque nosotros no le decimos burro al alumno, pero sí le hacemos la entonación de que esta es la V. En ruso, esta es la V de vaca, vaca, vaso, Venezuela, y esta es la B de burro, bueno, bonito. Y los latinoamericanos, al aprender ruso, se nos hace muy difícil, porque esto es un switcheo, esto es un cortocircuito aquí en las neuronas. Y eso lo aprendemos con años, muchísimos años de práctica. Ajá, Anastasia. Bueno, yo recuerdo que precisamente para nosotros, los rusos que estudiamos español, estos B y V también era dolor de cabeza. Sí. Yo recuerdo mis compañeros hicieron una auténtica protesta en clase cuando todos perdimos un parcial. ¿Por qué? Porque decían, bueno, es que quién sabe, bicicleta se escribe o bicicleta, eso no la convertirá en una moto. Ventana o ventana no la hace una puerta. Vaca o vaca, eso no la convierte en un asno. Sí. ¿El señor quería decir algo? Eso, o sea que aquí en Latinoamérica estamos mal, o sea, pronunciamos las dos veces por igual, o sea, auditivamente suena igual. Y sí, y Y está mal, sí. Sí, entonces nosotros casualmente en esta semana que tuve otra conferencia, yo estoy en muchas conferencias con las universidades, me preguntaban, Soraya, pero ¿cuál es el problema con los latinoamericanos? Es que nosotros llegamos con deficiencias.
Nuestro sistema educativo tiene deficiencias porque no le enseñamos nuestros alumnos están terminando ahorita las clases sin saber lo que es un sustantivo, un adjetivo, la declinación de un verbo. ¿Cuántos tiempos verbales tenemos en español? Díganme cada uno de ustedes. O sea, nosotros tenemos problemas con nuestro propio idioma y vamos a un país extranjero a aprender un idioma extranjero donde tenemos que aprender fonética, porque cuando usted quiere aprender un idioma extranjero, ¿qué es lo primero que piensa? Y lo que dicen las publicidades, con profesores nativos. ¿Pero por qué un profesor nativo? Porque usted quiere hablar como habla esa persona en su idioma natal. Pero resulta que cuando se mete en el grupo, al curso, lo bombardean es con gramática. Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza, como los dolores de cabeza que yo tuve en el año 84, que yo decía, Soraya, tú eres bruta, tapada, porque no te entra el ruso. Y mi profesora de ruso me dijo, ven, te enseño una canción. Y cuando yo escuché la melodía, ahorita te la digo. Cuando yo escuché la melodía, es una canción de la Segunda Guerra Mundial. Zispitiцы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Hasta ahí. Entonces, claro, ahí es donde yo decía, pero si yo solo sé pronunciar bien. O sea, y entonces ya después a través de la fonética que se entró a mi cerebro, que me hizo el cortocircuito, que yo llevé y la escribí y hay una relación entre la mano y el cerebro y lo escribí y después me acosté y ya esa información llegó a la parte del cerebro que necesitaba llegar y necesitamos dormir para que esa información se trabaje en el cerebro. Entonces al día siguiente yo... Ay, pero ya yo hablo ruso. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es importante porque la fonética queda en segundo plano. Se olvidan de la fonética. Te venden el curso. Venga para que hable como un nativo, con profesores nativos. Pero cuando usted llega a la clase te meten gramática. Y uno dice, pues Dios mío, ¿por dónde me entra? Esto es indispensable. Ahora sí, vamos al último grupo. Las rusas, las eslavas. Esa es la dimensión desconocida. Están pequeñas, no sé si las ven, ¿ok? Pero estos son los sonidos netamente eslavos. La primera es una conjugación de dos sonidos. Yo. Y es la única del alfabeto que siempre ese sonido va a estar acentuado. Yo. Y es más difícil todavía porque en ningún texto le colocan los dos punticos. ¿Cómo se llaman esos dos punticos en español? Diéresis. Ajá, no sabemos español y estamos aprendiendo ruso. Pero nunca, solamente en los textos oficiales se coloca la diéresis. De lo contrario, y tampoco se coloca la acentuación en ningún texto. O sea que usted se tiene que aprender en ruso la acentuación, de memoria de cada palabra, porque en ningún texto se indica la acentuación, como tampoco se indica la diéresis. Entonces, yo. Esa I que tiene como un símbolo arriba, parecido a la ñ. En la ñ ese símbolo se llama, están raspados todos, virgulilla. La virgulilla viene del griego y es un superíndice que te indica que esa palabra es breve. Por eso en ruso se llama I breve. Es una I chiquitica. Como en la palabra español, hoy, ay, que no es igual a ahí, oí. Oí, ahí, no es igual a decir hoy, ay. ¿Sí? Es lo mismo en ruso. Tenemos la U. Es una I gutural.
Ya vamos a hablar de ella. Ya vamos a hablar de ella. Tenemos la yu. Yu. Tenemos la ya. Tenemos esta que parece una arañita, que los rusos dicen, es verdad, no existe un análogo en español, pero en el español de España, pero en el español latinoamericano existe el pollo, yo, lluvia, con el acento argentino, uruguayo, paraguayo. Exactamente. Entonces nosotros sí tenemos la r, ajá. C, como la palabra tsunami. Ese es el sonido, tsunami. La siguiente, cuando estamos arrullando al niño, le metemos la teta y sha, sha, sha. Se parece, sha. Y estos dos símbolos al final, que no tienen sonido, se llama el signo duro y el signo suave, que ya vamos a hablar sobre ello. Entonces, conociendo los sonidos de ellas y teniendo las otras letras de los tres grupos, podemos decir que esta es yo, el, ka, a, ¿qué dice allí? Yolka, árbol de Navidad. M-A-I, may, mes de mayo. M-A-I-O-N-E-Z, mayonesa. Ya me hace. Muy. Ti, muy. Y shapka, que es gorro de Navidad. Entonces, ya conociendo los cuatro grupos, ¿ahora se les parece tan difícil como al comienzo? Más difícil de lo que... Pero, ¿qué tal? ¿Qué les parece ahora a la primera vez que lo vieron y ahora? Sabiendo que no todas las letras son tan distintas y tan desconocidas como nosotros las pensábamos. Déjame ver por dónde va. Ahora bien, después, esta es la diapositiva 18. Después de 41 años hablando y enseñando ruso, traduciendo e interpretando en eventos nacionales e internacionales, yo seguía teniendo problemas de pronunciación. Yo no lograba entender la profundidad de los sonidos, porque una letra podía tener 2 o 3 sonidos como lo hace referencia al Señor, o porque la O ustedes lo están viendo aquí. Aquí dice jorosho, pero en ruso es hrasho. Ahora usted lo dice harasho, pero existe un fenómeno que se llama reducción silábica, que mientras más alejada esté la vocal de la sílaba tónica acentuada, el sonido disminuye. Entonces la O se pronuncia como una A, pero no una A latina, A. Es una A cerrada. La A rusa es cerradita y mientras más alejada, más pequeña y diminuta es. Entonces, la profesora lo puede decir mejor que yo. Pues yo no pienso corregirle, solo quiero decir que eso todo es relativo porque, como se sabe, en Rusia hay muchas regiones. Si en Colombia hay tantos cuantos habrán en Rusia. Y, por ejemplo, Harasho, Malako, es el dialecto típico de Moscú. Sí. En cambio, por ejemplo, en la región del Volga sería Horosho y Moloko. Exactamente. Esa fue gracias. Cuando yo pregunté, ¿por qué carrizo? Eso suena así, me dieron esa respuesta. Pero a mí ninguna profesora me dijo, existe el fenómeno de reducción silábica, que dice que mientras más alejada esté la sílaba, la vocal de la sílaba tónica, el sonido se disminuye. Las dos versiones son válidas, pero para un alumno extranjero, es más
accesible, o sea, para mí es mucho más comprensible el fenómeno de reducción silábica que me digan, no, porque así hablan los moscovitas. Entonces, como así hablan en Moscú, jorosó, molocó, entonces, ajá, pero ¿y por qué todo el mundo dice jarashó? Malacó. Entonces, y sin embargo, lo pronuncié mal, malacó, porque yo hice una acentuación en la primera A, malacó, no, malacó, malacó. ¿Se dan cuenta como la palabra como sube la entonación? La A tiene dos maneras de pronunciarse. También yo me preguntaba, oye, pero estos rusos sí las tienen cuadradas. 3I. Y tenían más. Eso está en mi libro, Historia del Alfabeto Ruso. ¿Dónde fue que se quedaron ese montón de Is? Pero había más. Entonces, la I rusa no es igual a la I latina. La I latina, fíjate que la boca es más explayada, en cambio la I rusa es más pequeña. I. Existe la I skratkoi, o sea, I con breve. Ajá, I con breve, que es este superíndice que se parece a la virgulilla, que te dice que esa letra es abreviadita. ¿Ok? Y. Ajá. Ahora, existe esta. Yo quiero que el señor la pronuncie. En todos mis años enseñando ruso, no he encontrado otro método para decirle a mis estudiantes, y que sonará feo y lo estoy grabando, pero es así. Ese sonido ni es gutural, porque si usted se coloca la mano acá, no vibra, ¿no? Colóquese la mano aquí en como que vibra. Pero hay que utilizar el diafragma, suba. Pero lo último, apriete ese culo. Y ahí sale. Apriete. Ahí está. Bravo. Por eso es que se dice, a veces la llaman itoalética. Ah, la itoalética. Ah, la itoalética. Y tenemos estas dos letras, que son símbolos, son signos sin sonido, pero que una sirve como separador y la otra sirve para palatalizar el sonido. Palatalizar es cuando el centro de la lengua sube hacia el paladar y se escucha así como una I pequeñita. Entonces, por eso es una característica de la lengua rusa, la suavidad de las consonantes, la palatalización del sonido. Entonces, por eso es que existe la L y la L. O sea, consonantes duras y consonantes suaves. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, en el año 2023 me inscribí en otro diplomado con la Universidad de San Petersburgo, el Centro de Testeo Lingüístico, y fueron como 6 meses de preparación, 360 estudiantes, fue uno de el pionero que concentró tantos profesores de ruso a nivel internacional. Hace 2 semanas terminé otro con Zlataus, una editorial rusa, donde habíamos 1.300 profesores en sala. O sea, eso ahorita es masivo. Pero entonces, en ese primer diplomado, fue donde yo me enamoré de la fonética, porque la fonética me dio la clave para mejorar mi pronunciación. Y entonces, al comenzar mi investigación, yo hacía mis consultas y las colegas me decían, ay, Soraya, eso no te compete. Tú tan solo hablas y enseñas. Eso le compete solamente a los estudiantes de filología, de letra, a los lingüistas. Sí, pero yo quiero profundizar más en mi conocimiento, yo quiero ir más allá. Entonces, eso me llevó a decir, no, discúlpame,
Las claves de todos los problemas que yo tengo en fonética. Voy a agarrar pico y pala y me voy a convertir en una excavadora virtual y me voy a las enciclopedias de Rusia, a las enciclopedias soviéticas y me voy a todo el archivo que existe y voy a aprender. Y ahí fue donde me enamoré de la historia del alfabeto ruso. Y ahí fue donde yo encontré muchísimas, pero muchísimas respuestas a las dudas que yo tenía. Y después me puse a pensar, ¿por qué no llevar esto al español? Si a mí que se me hizo difícil, que llevo 41 años hablando ruso, se me hizo difícil, ¿cómo será por un muchachito de 17, 18, 19 años que apenas está entrando a la universidad? O lo que nos sucede, terminamos la facultad preparatoria y cuando vamos al primer año de ruso, llevamos a 0. Y comenzamos nuevamente de 0 y no nos tienen la misma consideración que en la preparatoria. En la preparatoria las profesoras de ruso son nuestras madres, casi que nos arrullan, pero en la universidad ya estamos sentados con todos los rusos y te dan duro, y estudie, y lea. Ahora, bueno, ahora con la inteligencia artificial ya es otra cosa, pero ¿el señor tenía alguna duda? No, sí, creo que era como por mirar y qué eran los orígenes del alfabeto, ¿no? Ajá, entonces... Tiene mucho italianismo, ¿cierto? Tiene como 20 italianismos que uno creería que es muy distante del español, pero tiene palabras parecidas. Porque lo acabo de explicar, sí, que el alfabeto tiene 3 vertientes. No, pero el alfabeto latino, sí, el griego y el cirílico. Palabras cotidianas tiene varias, entonces, bastanticas, como 15, resulta 20, de que haciendo ese trabajo y esa investigación, fue que yo supe quiénes eran Cirilio y Metodio, dos monjes bizantinos que fueron llevados a los territorios eslavos para que tradujeran, para que compusieran un alfabeto para poder traducir la Biblia. El cristianismo quería entrar a los países eslavos y necesitaban un alfabeto para hacer eso. Entonces yo supe que Cirilio y Metodio no fueron quienes compusieron el alfabeto cirílico. Pero ¿por qué se llama cirílico? Y también supe que ellos primero hicieron fue el alfabeto glagolítico. Y que después del alfabeto glagolítico, después de la muerte de ambos, de Cirilio y Metodio, fue que los discípulos de ellos, que eran más de 100 escribanos, compusieron el cirílico. Y que después, siglos después, fue que les pusieron en homenaje a ellos el nombre de cirílico. Pero entonces, ¿para qué componer otro alfabeto si ya existía el primero, el glagolítico? Y después, buscando, entonces me encontré con Pedro el Grande, que fue uno de los grandes reformadores y llevó la imprenta a Rusia. Y después me encontré con la obra de Trediakovsky, que nadie habla de Trediakovsky, y resulta que ese señor se adelantó 170 años a su época. Y cuando él hizo las reformas y las ofreció, le dijeron, las guardaron, pero no las destruyeron. Y las utilizaron después, en 1918. Y después entonces me encontré con Vladimir Dal, un ucraniano, que pasó toda su vida recorriendo las campiñas, los pueblos. Ese fue el cronista de los cuentos populares rusos, que tenía un amigo que era editor, y él le entregó a su amigo los manuscritos, y el amigo los publicó y después les puso el nombre de él. Yo no voy a decir quién fue, eso está en mi libro, pero quien recogió fue Vladimir Dal, que era full, amiguísimo, panita pues, amigo de Alexander Pushkin. Y mientras que los dos andaban en la campiña y Dal estaba escuchando a la viejita cantando su canción, Pushkin estaba detrás de las chicas y las doncellas, porque ese era un Casanova. Y así fue que escribió Ruslan y los Mila, aunque de repente no se sabe si fue que Dal le entregó unos manuscritos. Mira, recogí esto en tal aldea y me gustó. Y así fue que me encontré con Lomonosov, que también fue quien consolidó el ruso moderno. Y entonces me encontré también con Shachmatov. Shachmatov y un grupo de académicos fueron quienes hicieron las reformas
al alfabeto ruso, que después nadie les tomó atención, pero cuando los bolcheviques llegaron al poder, fue Lunacharsky, el ministro de Educación, emitió su decreto, pero todo lo que se implementó fue de Trediakovsky y Shachmatov. Y entonces me enteré que ahí es donde voy, que este alfabeto, que fue concebido con una base religiosa, ¿ok? La primera letra era as, as era yo o Cristo, todavía no se han puesto de acuerdo los lingüistas, pasó a ser la última. Simplificaron y cambiaron el orden de las letras. Y resulta que al cambiar el orden de las letras, ahora, en la época contemporánea, surge una nueva hipótesis de que Cirilio y Metodio dejaron un mensaje oculto en el alfabeto y que ese mensaje pudo haber sido dejado no solamente por Cirilio y Metodio, sino por extraterrestres. Lo mismo que puede suceder por lo menos con la cultura peruana, la maya, la inca, que solamente desde arriba se pueden ver los jeroglíficos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con ese mensaje. Русская азбука – совершенно уникальное явление. Русский алфавит не просто алфавит. Это зашифрованное послание Кирилла и Мефодия нам, потомкам. Сегодня мы привыкли произносить буквы алфавита скороговоркой А, Б, В, Г, Д. А ведь еще 100 лет назад их произносили совсем иначе. Помните? Азбуки, веди. Азбуки, веди. Я знаю буквы. Глаголь «добро» есть. Письмо – это достояние. Живете, зело, Трудитесь земля. усердно, земляне. И иже, како люди. Как подобает разумным людям. Мыслете наш Постигайте он мироздание. Рцы слово Несите твердо. слово убежденно. Ук, ферзь, Знание, хер. дар Божий. Цы, червь, Дерзайте, да, вникайте, юсь, яти. чтобы сущего свет постичь. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que este tema y otro tema que habla de la existencia, posible existencia, de otro alfabeto, incluso antes del glagolítico, que se llama la Bukviksa, que lo ven en la portada de mi libro, son temas que están en la palestra académica actual, que como lo he podido esbozar muy superficialmente, la reforma de 1918 cambió el alfabeto, eliminó todo lo que era religioso del alfabeto, cambió el estado de las letras, se perdió el mensaje. Todo lo relacionado con la historia durante 70 años de la Unión Soviética fue perseguido, fue destruido, desafortunadamente obras de invalorable valor se perdieron, y es ahora en ciudades de Novgorod que se están haciendo hallazgos arqueológicos donde se han conseguido pedazos de cuero de cabra, que era muy costoso, en donde anteriormente los escribanos escribían. Entonces, para el típex de ello era rasparlo, para volver a escribir. Y en esas escrituras es donde se ha podido encontrar hallazgos de lo que fue el glagolítico original, de lo que fue la Bukviksa y del supuesto mensaje que pudo haber dejado Cirilio y Metodio en el alfabeto. Entonces, señores, ahí está Historia del alfabeto ruso y Aprenda el alfabeto ruso. Son dos libros
que a simple vista puede ser que sean pequeños, pero allí están concentrados siglos de historia. Siglos de historia, una herramienta tanto para profesores de ruso que hablan español en Latinoamérica, tanto para estudiantes que se están comenzando ahorita ese camino que yo comencé 41 años atrás, cuando yo no tenía esta herramienta. Y lo estoy haciendo con todo el cariño, con todo el respeto, con rigurosidad académica, con investigación, con el apoyo de docentes y profesoras de ruso, mis colegas, a quienes siempre consulto, y a las universidades que siempre me dan el apoyo. Así que les ofrezco, allí les dejo mis libros y espero que los disfruten de la misma manera como yo los disfruté al escribirlos. Historia del alfabeto ruso y aprende el alfabeto ruso. Большое, большое спасибо.